verdadero gusto y honor tenerlos, por supuesto, en esta emisión de Noti7 para que usted esté al tanto de temas relevantes. Y en esta mañana tenemos a un invitado para poder conversar acerca de un tema que nos interesa muchísimo a muchas de las personas que practicamos el teletrabajo. Vamos a hablar de teletrabajo productivo y para ello quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Juan Francisco Calvillo. Él es director del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo, CIIDE, y pues esta mañana conversaremos acerca de este tema tan interesante. Licenciado Calvillo, muchas gracias por atender nuestra llamada. Un honor tenerlo acá en Noti7. Vamos a platicar acerca de este teletrabajo productivo, porque hemos hablado de teletrabajo, pero cuando decimos teletrabajo productivo, ¿a qué nos referimos exactamente? Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme, por tomarme en cuenta en esta mañana. Es para mí un gusto estar con ustedes y pues valoro y aprecio el esfuerzo que ustedes están haciendo, arriesgándose y trabajando para comunicarnos. Hay que diferenciar el trabajo del trabajo productivo. El trabajo es todo esfuerzo que nosotros realizamos, agregue o no agregue valor. Lo mismo sucede con el teletrabajo. El estar en una videoconferencia, el estar en una comunicación con clientes, perdón, al estar en una telecomunicación, no significa que nosotros estemos haciendo teletrabajo productivo, porque puede ser que no estemos agregando valor. Entonces, el teletrabajo productivo se refiere a todo aquel esfuerzo, a todo aquel trabajo que se hace por medio de las tecnologías de comunicación TICs, pero que agrega valor a la empresa. Todo, el licenciado Calvillo, porque sabemos que hoy en día, por la situación que estamos viviendo, y ojo, no solo es en Guatemala, estamos hablando del mundo entero, ha tenido que sumarse a esta práctica. ¿Qué importancia tiene hoy en día pues la práctica del teletrabajo? Definitivamente el teletrabajo venía siendo una tendencia. Hoy se ha convertido en una apremiante necesidad. Sí. Es de urgencia para las empresas poder empezar a cuestionarse, poder empezar a diseñar los puestos de trabajo, poder empezar a diseñar los flujos de trabajo de manera que se acoplen al teletrabajo. ¿Por qué? Porque tal y como lo dicen los estudios de diversas universidades prestigiosas, pues esta pandemia no va a extinguirse en 2 meses o en 1 mes, sino que vamos a tener que aprender a vivir con ella. Vamos a tener que aprender a tener lugares de trabajo seguros, pero también vamos a tener que aprender a mantener de alguna manera el distanciamiento social. Por lo tanto, el teletrabajo se convierte en una apremiante necesidad a la cual nos tenemos que adaptar. Creo que eso es muy interesante y sobre todo porque sabemos que existen diferentes tipos de trabajo en casa. ¿Usted nos podría detallar acerca de esto? ¿Qué tipo de teletrabajo existe? Lo que sucede es que el teletrabajo es un término que surge en la NASA y que el concepto lo que buscaba era poder explicar el acortamiento de las distancias o la sustitución de esa necesidad de tener que trasladarse de un lugar a otro. Hoy entendemos por teletrabajo que puede darse en 3 tipos, en 2 modalidades diferentes. Primero podemos hablar del teletrabajo que es itinerante o teletrabajo móvil, que se refiere a aquella persona, aquel profesional, aquella persona que no importa en qué lugar esté, los clientes se contactan con él. El siguiente tipo es el teletrabajo que se da suplementario, que es aquel cuando las personas tienen su horario de trabajo normal dentro de la empresa y luego tienen que llevarse ese trabajo para su casa y deben continuarlo en horas extras desde su casa. Y por último tenemos el teletrabajo que es llamado doméstico o también el teletrabajo autónomo, que es aquel que se realiza desde casa, donde yo no tengo que estar en movimiento, sino que trabajo directamente desde casa. Si nosotros nos damos cuenta, pues el teletrabajo itinerante ha existido ya en los últimos tiempos, hay profesionales que así trabajamos. Sin embargo, el teletrabajo que ha sido impactado por esta situación de la pandemia y que nos hemos visto en la necesidad de desarrollarlo, es el teletrabajo autónomo o teletrabajo doméstico. Y el tercer tipo, ese es el tercer tipo de teletrabajo que existe. Existen 2 modalidades de teletrabajo en las cuales se pueden desarrollar. Una es conectado todo el tiempo que hemos acordado,
o bien desconectado y solo me conecto para entregar productos o entregar servicios de los cuales se me haya requerido. Esos son los modelos generales que se tienen. De esto se requieren normalizarlos, se requieren legislaciones para poderlos establecer y pues los que más se han estado utilizando son precisamente estos tres tipos. Claro, y es que hay varias herramientas que vienen a ser protagonistas para el buen desarrollo, en este caso del trabajo desde casa. Por ejemplo, este último en donde usted nos explicaba que también puede darse de dos maneras, donde se esté conectado todo el tiempo a un dispositivo móvil, a la computadora, a un iPad, en fin, pero por otro lado también conectarse solo para reuniones virtuales, como lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, o bien para poder entregar algún trabajo, que es en general, digamos, la práctica que se ha tenido. Licenciado Juan Francisco, a ver, hay ciertas, digamos, tips que podríamos darle incluso a nuestros televidentes que están practicando el teletrabajo. ¿Qué podríamos hacer para no tener distracciones en casa? Hemos visto muchos videos que han salido a luz, incluso muchos que hasta son divertidos, en donde pasa el niño, la esposa, la mamá o el esposo atrás de la cámara y entonces se distraen y ya no saben qué hacer cuando estamos haciendo trabajos en casa. Pero, digamos, ¿qué tips podríamos brindarle a nuestros televidentes para poder tener una buena herramienta de trabajo, no tener distracciones y hacerlo de la mejor manera posible? Ok, el teletrabajo pues hay que entenderlo que es una modalidad de trabajo, es una organización del trabajo. Por eso les decía, lo que está sucediendo ahorita es que estamos implementando teletrabajo de forma abrupta y entonces lo estamos concentrando en las videoconferencias y por eso es que estamos viendo que está sucediendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque se requieren sistemas que permitan que el trabajador se conecte con la empresa para poder desarrollar su actividad laboral. En el caso de las videoconferencias, pues ha sido la apremiante necesidad de sentir que todavía nos estamos reuniendo. Sin embargo, hay tecnologías como los CRM, como los ERPs, que permiten que las personas puedan realizar el flujo de trabajo y se va reduciendo la necesidad de las videoconferencias. Para poder realizar el trabajo en la casa es complicado porque tenemos que adaptarnos nosotros a esto. En primer lugar, estamos desarrollando muchas actividades que antes desarrollábamos en distintos lugares, ahora los estamos desarrollando en un mismo lugar. Estamos a cargo de la educación de los hijos, estamos trabajando, las actividades de la casa, todo lo estamos haciendo en el mismo lugar. Y la casa, pues obviamente no estaba preparada, no la teníamos acondicionada para poder desarrollar este trabajo. Por lo tanto, la primera recomendación es dejar de realizar las actividades de trabajo en cualquier parte de la casa y fijar un lugar específico para poderla realizar. Esto por dos cuestiones. En primer lugar, para tener las cosas a la mano y en segundo lugar, para que nuestra mente también ubique que cuando estamos en ese espacio estamos en una actividad laboral y que estamos concentrados en las actividades de trabajo que estamos realizando. Y entonces ahí a poder tomar algunas medidas para poder evitar el mayor número de interrupciones. Es también importante entender que desde la casa pues estamos sujetos, estamos expuestos a muchos interruptores, a muchos ruidos que pueden contaminar nuestra comunicación y nuestro desarrollo del trabajo, pero que sin duda no los podemos quitar. En algunos hogares tenemos mascotas, tenemos perros, los perros ladran, los vecinos tienen gallinas, tienen gallos, tienen lo que sea, ¿verdad? Y entonces todo ese ruido se va a ir metiendo en las actividades que nosotros vamos realizando. Por lo tanto, también tenemos que ser flexibles y comprender de que esta modalidad de trabajo es muy diferente a la modalidad anterior. Claro, y es que usted lo que estaba mencionando, pues es cierto, son las realidades que vivimos en el día a día en casa y pues a eso nos atenemos. En todo caso, hay algo que usted mencionaba y es acerca de los niños, por ejemplo, en casa. ¿Cómo podríamos armonizar el teletrabajo con el cuidado de los hijos? Y lo hablo, por ejemplo, enfocados un poco más hacia el género femenino, que, digamos, las mujeres cuando estamos en casa es como más frecuente, se da con mamá y papá, pero cuando está mamá en casa, los niños
obviamente quieren estar allí pues que tenga la atención necesaria de parte de mamá. Pero entonces, ¿qué poder hacer para armonizar estas actividades con los pequeños en casa? Que es algo muy complicado. Sí, esa es una situación difícil, lo comentamos cuando hablamos con ustedes respecto al tema de la salud mental, y es porque la mujer está recibiendo una presión enorme en sus actividades, porque estando en la casa, la mujer es el centro de la familia, y entonces estando en la casa se dinamiza esa actividad, pero aparte está a cargo también de la educación, se convirtió en maestra porque está a cargo ahora de la educación de los hijos y también tiene que continuar con sus actividades laborales. Algunos medios, algunas instituciones empiezan a reflejar estudios que indican que el trabajo de la mujer se ha incrementado en un 42% estando desde casa. Entonces es una situación complicada. ¿Y eso por qué? Porque va a afectar cómo nosotros estamos organizados en la casa. Y ahí es donde hay que aprender a delegar, es donde hay que aprender que todos tenemos que ser parte de las actividades domésticas, donde todos tenemos que colaborar. Y lo hablamos en aquel momento también, la importancia de que tengamos buena comunicación para que las cosas fluyan de mejor manera. La situación no es fácil. Eso es importante, no es fácil. ¿Por qué? Porque, miren, la tecnología pues no es infalible, la tecnología puede fallar en cualquier momento. Hablábamos, yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con la parte informática y hablábamos con algunos ingenieros informáticos desde algún tiempo que las máquinas sienten y pareciera ser que sí, que la energía estática y lo demás, porque fallan en el momento en que nosotros menos lo deseamos y aunque hemos hecho pruebas puede fallar. Entonces es importante que nosotros mantengamos la tranquilidad, entendamos que la situación no es normal y que ahorita estamos perfilándonos a un nuevo estilo de trabajo, a un nuevo estilo de convivencia, y en donde, esto es muy importante, debemos de desarrollar herramientas, debemos de desarrollar habilidades, debemos de desarrollar competencias para podernos adaptar. Quisiera poder aprovechar para decirles en un programa de formación continua que tenemos que se llama Prepararme, www.preparar.me, hemos puesto a disposición de las empresas y principalmente dos herramientas, una que va a ayudar a medir la salud mental de sus colaboradores y también otra que va a ayudarles a entender cómo están implementando su teletrabajo. ¿Por qué? Porque hay incomodidades, no hay que huirle a las incomodidades, no hay que cerrar los ojos y creer de que todo el mundo tiene que estar contento. Este es el momento de escuchar qué es lo que no está funcionando para poderlo mejorar. Claro. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la gente está muy alta. Todo esto es completamente gratuito y con el único afán de poder ayudar a las empresas y a sus colaboradores. Excelentes herramientas porque siempre hay una oportunidad de mejora. Esto es un antes y un después, definitivamente. Sabemos que el teletrabajo pues también seguramente vino para quedarse. Rápidamente, un vistazo, hay lugares en donde ya se ha legislado esto, otros que todavía están pendientes, pero pienso que en este caso sí va a ser algo que se va a quedar, por lo menos como una práctica en muchos países, el licenciado Calvillo. Sí, fíjese que el teletrabajo, pues nosotros vamos ya un poquito tarde en el asunto, ¿verdad? Porque el teletrabajo ya ha sido legislado en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Ecuador incluso. Y nosotros, pues recientemente, afortunadamente, ya por lo menos hay una iniciativa de ley para poderlo contemplar. Pero eso marca de que vamos atrasados, ¿verdad? Por lo que les decía en un inicio, creíamos que lo mirábamos como una tendencia y de repente, de la noche a la mañana, miles de guatemaltecos que tenían un trabajo convencional se convirtieron en teletrabajadores. Y entonces es importante que existan regulaciones para que evitemos abusos, para que evitemos excesos de todas partes. ¿Por qué? Porque podemos decir, mi jefe me está llamando ahora a las 24 horas porque cree que yo estoy en la casa y tengo que trabajar, pero también el problema es que como estoy en la casa, yo me puedo poner excusas de que no tengo internet, de que no estoy conectado y entonces poderme lavar las manos del trabajo que puedo desarrollar. Por eso es importante que haya una legislación para que esto funcione de la mejor manera.
Por supuesto, vamos a estar pendientes también de las propuestas que se han ya pues puesto como una iniciativa de ley en el Congreso de la República de nuestro país para ver qué avances se tiene al respecto. Queremos agradecerle al licenciado Juan Francisco Calvillo, director del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo, por haber aceptado esta conversación muy interesante que sabemos que va a ser de mucha utilidad para muchas de las personas que practicamos el teletrabajo y que pues son herramientas importantes que se tendrán en adelante. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Regresaremos enseguida porque hay más información de Noti 7 para usted en esta mañana de fin de semana.